Más allá de cuánto se sociabilizó o simplemente se comunicó, como muchos reclaman, el plan de desconfinamiento presentado por el gobierno durante esta semana tiene que entenderse como una hoja de ruta. Por lo menos así lo dijo también el secretario general del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci, quien dijo que lo importante es que ahora hay un plan por escrito que no hace depender de un capricho personal la decisión de levantar o no una cuarentena. Ahora hay parámetros. Harina de otro costal es si esos parámetros todos están más o menos de acuerdo, pero por lo menos ahora los alcaldes no podrán reclamar que están a ciegas cuando su comuna entra o no entra en un confinamiento. El plan paso a paso contempla 5 etapas: cuarentena, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada. Se trata de un proceso gradual donde cada paso contempla restricciones y obligaciones. El salto o retroceso dependerá de su cumplimiento. Hoy, 65 comunas están en el paso 1, que es la cuarentena. En cambio, hay 2 regiones, Aysén y Los Ríos, que se encuentran en el paso 4, que es la apertura inicial. ¿Qué debe ocurrir para que en la región metropolitana se avance al segundo paso, que es el llamado de la transición? Algo que es importante porque es una etapa donde se disminuye el confinamiento y se permite desplazarse de lunes a viernes, salvo en los horarios de toque de queda. Para ello, se debe alcanzar un grado de cumplimiento en al menos 7 criterios epidemiológicos, donde se contempla disponibilidad de camas, transmisión de la enfermedad, testeo y positividad de exámenes y trazabilidad y aislamiento de los casos. Por ejemplo, primer requisito es que la ocupación de camas UCI a nivel nacional no sea más del 85% y no más del 90% a nivel regional. En el informe de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, al 20 de julio se consigna que hay 502 camas UCI disponibles a nivel nacional, o sea, la ocupación es de 82% en estos momentos. Y en la región metropolitana, si bien hay servicios que siguen a plena capacidad, como el suroriente, el promedio regional hoy es de 87%. Eso es 3 puntos menos que el requisito, por lo tanto, ese criterio al menos se cumpliría. Sin embargo, no es tan simple. Un gráfico de Xochimilco recuerda y advierte que estos grados de disponibilidad de los que se habla ahora se han logrado a partir de una enorme reconversión de camas, de un enorme esfuerzo que se ha hecho y que está muy lejos de representar la habitualidad que tiene el sistema. Fíjense que la capacidad original en enero era de 430 camas UCI. La máxima alcanzada por pacientes en ventilación mecánica dentro de unidades reconvertidas llegó a ser de 1.753. El 22 de junio eso representaba el 408% de la capacidad basal, o sea, se había multiplicado por 4 la oferta. Y en estos momentos aún es de 300%, algo que claramente no es normal. Incorporar un indicador promedio es una sugerencia para mejorar esta métrica. Otro parámetro es el número de reproducción efectiva. Hace 2 semanas eso ya lo explicamos en otra pizarra que sigue disponible para ustedes en nuestras plataformas, pero digámoslos de nuevo. Es la potencialidad que un infectado tiene de traspasarle esa infección a otra persona. Cuando está bajo 1 de manera permanente es cuando la enfermedad comienza a remitir. De acuerdo a los datos del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, desde hace un mes la región metropolitana está bajo 1 en ese indicador. De hecho, el 2 de julio alcanzó su mejor registro cuando llegó a 0,65. Esta semana, el último dato, con 46 comunas en cuarentena y el 90% de la población confinada en sus casas, es de 0,85. El plan paso a paso habla de estar bajo 1 y según eso se cumpliría. Sin embargo, hay quienes consideran, como Espacio Público, por ejemplo, en su último informe, que los valores de este indicador deben ser más conservadores, que no basta que simplemente sea inferior a 1. La consultora de la Organización Mundial de la Salud, Janet Vega, también ha dicho que para desconfinar el R efectivo debe ser menor a 0,7, es decir, que un enfermo contagia a menos de una persona en 5 días. Aún así, las autoridades sanitarias en otras partes del mundo han usado distintos límites de este número para ir relajando las medidas. Alemania, por ejemplo, levantó su cuarentena con un R de 0,6, Italia con un 0,9 y España con un 0,8.
Buenos Aires ha empezado su desconfinamiento pese a que este indicador en la última semana ha estado en 1,06. Y en Perú, después de haberse levantado la cuarentena, el R efectivo subió a 1,02. Otro parámetro es la positividad, que como sabemos es la relación que existe entre el número de exámenes que se hacen y los casos que luego son confirmados. Y en el caso de este martes, por ejemplo, esa positividad diaria fue de 11,6. Sin embargo, como estos datos varían diariamente, hay que verlo en un rango más prolongado para que el promedio se mantenga en el tiempo. Y si bien ha ido descendiendo, aún falta para que se baje de 10, que es la frontera de la que siempre se ha hablado. Sin embargo, para pasar al paso 2, el nivel de exigencia es tener una positividad igual o menor a 15, lo que ya se estaría cumpliendo en Santiago, y eso genera reparos. Hay voces que piden ser más exigentes y no esperar hasta la etapa 4 para exigir un 5% de positividad. También hay que considerar una distorsión, que lo que se informa localmente todos los días no es por región del paciente, sino por región del laboratorio. Cuando se da el valor de Santiago, por ejemplo, eso incluye muestras que también vienen de distintos puntos del país. Y por último tenemos el parámetro de la trazabilidad, en donde asoman, al parecer, las mayores diferencias, y no solo por la cobertura que se plantea de un 80%, sino también por el cuestionamiento al trabajo que se está realizando para que ese sea realmente efectivo. Espacio Público advierte que si este eje de la acción preventiva no está funcionando de manera óptima, cualquier esfuerzo de apertura se verá amenazado por posibles rebrotes no controlados. Sostiene que los índices propuestos son insuficientes porque no aseguran que la epidemia se halle bajo control. En las minutas del Consejo Asesor también se encuentran discrepancias. Allí queda claro que se planteó que debe existir capacidad para seguir y aislar a 90% de los casos nuevos confirmados en menos de 48 horas y para identificar y seguir al 75% de los contactos de esos casos durante 14 días. Seguramente esta tarea de la correcta trazabilidad sea lo que más se discuta de aquí en adelante. Y no solo las cuestiones técnicas, también los recursos involucrados, los que están solicitando, por ejemplo, los alcaldes para cooperar en esta tarea, o como dice también el Colegio Médico, la cantidad de trazadores contratados. En algún instante, en un informe, ellos dijeron que debían ser algo así como 9.000, 10 veces más que los contratados reconocidos hasta ahora por la autoridad. ¿Cuán cerca estamos entonces del segundo paso en la región metropolitana?